ecuaciones diferenciales usando series de potencia. Entonces, este es un método pues que surge como alternativa cuando tenemos ecuaciones pues que no podemos resolver por ninguno de los otros métodos que hemos visto, ¿verdad? Desde hace pues un par de meses, ¿verdad? Entonces, la propuesta es usar una serie de potencia para poder encontrar una solución a la ecuación diferencial. Antes de entrar propiamente al uso de la serie, ¿verdad? Pues vamos a hacer un stop, ¿verdad? En lo que es la serie de potencia y la manipulación de la serie de potencia, porque nosotros vamos a tener que manipular precisamente las series de potencia que utilicemos para poder encontrar la solución. Entonces, para hacerles un pequeño recuerdo, ¿verdad? De cálculo 2, solo se miran levemente, ¿verdad? Las series de potencia, pues, eran sumatorias, ¿verdad? Series de términos, ¿verdad? Escritos de esta forma o definidos de esta forma. Entonces, donde pues recuerden que en una sumatoria el índice, pues en este caso comienza en 0 y en cada parte de la suma va subiendo, ¿verdad? En igual 1, en igual 2, en igual 3, hasta el infinito, ¿verdad? En este caso, C sub n es un coeficiente de valor desconocido de momento, ¿verdad? X menos A, X es lo que le da la característica a la serie de potencia, ¿verdad? O sea, son series de potencia precisamente porque llevan ese factor X ahí. Y A es un número real, y normalmente se dice, bueno, esta es una serie de potencia centrada en A. Centrada en A. Por ahí, si la serie de potencia en la serie de potencia A es igual a 0, entonces esto se simplifica, ¿verdad? Se simplifica a una serie de potencia mucho más sencilla, ¿verdad? Que sería pues X a la N, nada más si A es igual a 0, ¿verdad? Cuando A es igual a 0. Bien, eso pues ya más o menos lo manejamos, ¿verdad? Entonces, y recuerden, ¿verdad? Que esto pues es un desarrollo, o sea, en una forma desarrollada sería así, C sub 0 por X menos 0 a la 0, ¿verdad? Que sería 1 todo, más el siguiente sería C sub 1 por X menos A la 1, más C sub 2 por X menos A al cuadrado, y esto pues sigue, ¿verdad? Hasta el enésimo término. Aquí, ¿verdad? Y en el caso de la serie centrada en 0, ¿verdad? Sería pues C sub 0 por X a la 0, ¿verdad? Que es 1, entonces no se escribe. Más C sub 1 por X a la 1, más C sub 2 por X al cuadrado, más C sub 3 por X a la 3, y esto pues sigue infinitamente, ¿verdad? Hasta C sub n, X a la n, que es el enésimo término, ¿verdad? Entonces, estas son las series de potencia. Por ahí, ustedes recuerdan un poco de cálculo 2, hablábamos de intervalo de convergencia y de que algunas series, pues, o algunas funciones se pueden representar a través de series de potencia, ¿verdad? Aunque solo se ve brevemente, es algo, de hecho, pues, que se da, ¿verdad? Entonces, pero aquí, en este curso, más nos interesa, pues, cómo vamos a aplicar esto para resolver una ecuación diferencial, que es lo que vamos a ver más adelante. Ahora, les decía, ¿verdad? Algo que nosotros debemos de poder hacer para poder usar esta serie de potencia para resolver ecuaciones, ¿verdad? Es poder manipularlas por la siguiente razón. Voy a escribir aquí una suma de dos series de potencia. De momento, pues no nos preocupemos de dónde salen esas series, ¿verdad? No es, después vemos cómo es que quedan estas series así, ¿verdad?
Ahorita solo me interesa el tema de la manipulación. Entonces ahí yo tengo dos series de potencia prácticamente, ¿verdad? Tengo una serie que comienza en 2 y X, X, ¿verdad? La parte literal, digámoslo así, está elevado a una potencia n-2. Y tengo otra serie que comienza en 0 y la parte literal X, ¿verdad? Está elevado a la potencia n-1. Entonces tiene dos diferencias fundamentales. ¿Dónde comienzan? ¿Verdad? ¿Dónde comienzan? Comienzan en valores diferentes. Y la potencia de X, de la parte literal, ¿verdad? Entonces, cuando yo les digo que vamos a manipular, ¿verdad? Esta serie, lo que quiero es escribir una sola serie que comience toda en el mismo valor y que X esté elevado a la misma potencia en ambas. Entonces, una vez que yo hago eso, en vez de escribir dos series, yo puedo escribir una única serie, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de manejar ahorita, ¿verdad? Y por eso me voy a tomar el tiempo de hacerlo, ¿verdad? Ya que en cálculo 2 pues no está el tiempo para hacerlo, pero sí lo necesitamos aquí, ¿verdad? Entonces, el asunto comienza así. Recuerden, yo quiero que mi serie comience las dos en el mismo valor y que tengan aquí la misma potencia, ¿verdad? Entonces, eso lo hago mediante un cambio de variable, ¿ok? Mediante un cambio de variable. Entonces, ese cambio de variable, pues para cada serie va a ser diferente, pero vamos a usar las mismas variables, no están vinculadas, ¿verdad? Entonces no se preocupen. Entonces, normalmente el cambio o lo que se busca es dejar x elevado a una variable única. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer la siguiente sustitución. Voy a decir que n es igual a k más 2. ¿Okay? N es igual a k más 2. Entonces ustedes preguntarán por qué específicamente eso. Bueno, porque cuando yo sustituya n aquí, me va a quedar k más 2 menos 2, se van a cancelar los dos y me va a quedar x a la k nada más. Voy buscando eso, que me quede x a la k. Y realmente, pues aunque en otros libros se orientan a dejar otras potencias, lo importante es que sean iguales. Normalmente, lo más sencillo es dejar siempre a x como x a la k en todas las potencias, ¿verdad? Por ahí habrán algunos casos puntuales donde pues no aplica esto, ¿verdad? Sobre todo cuando este contador, pues que debe empezar lo más bajo del 0, se pasa a número negativo, entonces se busca otro tipo de sustitución. Aunque me va a quedar pues x a la k más 1, x a la k, no sé, dependerá, ¿verdad? Pero normalmente para los ejemplos que se manejan, pues siempre esta funciona. Luego también, pues aquí yo despejo para acá, voy a necesitar esto también, y es n más 2. ¿Okay? Ahora, les dije que tengo que hacer sustitución en las dos series, porque quiero llevar a ambas como x a la k. Entonces, aquí también tengo que hacer otra sustitución con las mismas variables, no están vinculadas, no significa que esta n la tengo que sustituir aquí, ¿verdad? No. Aquí vuelvo a plantear la misma pregunta. ¿Cuánto tendría que ser n en términos de k para que aquí me quede x a la k? Entonces es sencillo, ¿verdad? Yo digo, bueno, si n vale k menos 1, cuando yo la sustituya voy a tener k menos 1 más 1, se van a cancelar los unos y me va a quedar x a la k también. Y por ahí también hago esto, despejo para acá y es n más 1. Entonces recuerden, estas dos sustituciones usan las mismas variables, pero no están vinculadas. Y que en el primero no sería n-2. K igual a n-2. Miren eso. Es correcto. Bien. Entonces, ahora vean lo que va a pasar. Como voy a hacer esa sustitución, entonces, para empezar me cambia este índice. Ya no va a ser n, sino que, y estoy diciendo que n es igual a 2, ahí comienza. Y si n es igual a 2, entonces para eso me sirve esta de aquí. Si n es igual a 2, k va a ser igual a 2 menos 2, 0, ¿verdad? Entonces va a comenzar en 0, hasta infinito. Luego la primera n que va aquí como coeficiente, pues hay un cambio, ¿verdad? N es igual a k más 2, entonces la cambio. Como n es igual
más 2, entonces en vez de escribir n, lo escribo en términos de k. Entonces k más 2. El otro coeficiente es n menos 1, entonces sería k más 2 menos 1, ¿verdad? C sub n, ojo, hasta esa cambia, ¿verdad? N, el S subíndice n, ¿verdad? Cambia a k más 2, ¿verdad? El subíndice también cambia. Y aquí lo que quiero lograr, que es que me quede k más 2 menos 2. Y voy con la otra serie, con su respectiva sustitución. Entonces, cuando n vale 0, va a ser 0 más 1, k va a comenzar en 1, ¿verdad? Hasta infinito, eso no cambia. Entonces ya no va a ser C sub n, sino que como n es igual a k menos 1, entonces C sub k menos 1. Ese va a ser mi subíndice. X a la k menos 1 más 1. Entonces, recuerden, yo lo que voy buscando es dejar ambas como X a la k, ¿verdad? Aunque no es la única. O sea, ustedes, esto realmente, al final ustedes lo deciden, ¿verdad? Ustedes definen cómo quieren dejar esta X, ¿verdad? Alguien podría decir, y puedo hacerlo o puedo dejarlos ambos como K más 1. ¿Okay? Entonces, sí podría, perfectamente. Entonces, aquí para que me quede como K más 1, entonces la sustitución, por ejemplo, aquí tendría que ser que N es igual a K más 3. Entonces, cuando usted sustituya K más 3 menos 2, pues va a quedar K más 1, ¿verdad? Y de ahí, pues, todo le quedaría en la forma de K más 1. Este, por ejemplo, que ya está como n menos 1, no tendría que hacer mayor cambio que decir que n es igual a k. Ya estuvo. Ahí está cambiado ya y me quedaría como k más 1 ambos, ¿verdad? Entonces, eso va a depender mucho de este índice, porque yo no quiero que este índice me comience. Entonces, puede ser, vaya, por ejemplo, ¿por qué no me conviene hacer ese cambio de k más 3? Porque si yo despejo para acá, voy a tener n menos 3. Y entonces, ¿qué va a pasar en el índice? Va a ser k va a ser igual a 2 menos 3, k empezaría en negativo 1. Entonces, como les decía, eso no quiero que pase. Por eso esa sustitución no me conviene, ¿verdad? Pero no es la única que podría hacer. Hay muchas otras, ¿verdad? Lo importante es que comience en un valor positivo aquí una vez que yo haga esta sustitución, ¿verdad? Entonces, pero normalmente, como les digo, la que uno va buscando, por simplicidad, es que x quede de esta forma, x a la k. Y aquí va a quedar así, miren. Me van a cancelar esos índices y me va a quedar la serie desde k igual 0 hasta infinito, k más 2, k, aquí 2 menos 1 es 1, c sub k más 2, x a la k, más c sub k, más la sumatoria de k igual 1, hasta infinito, de c sub k menos 1, x a la k. Entonces aquí ya di el primer paso para poder convertir esta suma de series en una sola serie, y es que estos dos términos literales, las partes literales sean iguales. Lo son. Ahora, me falta esta otra parte, que comiencen en el mismo índice. ¿Okay? Ese es el otro trabajo que se hace, pero este se hace después. O sea, ahorita pues ya. No es, primero hacemos la sustitución y luego hacemos el ajuste del índice. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es bien sencillo en realidad, es bien sencillo. Siempre veo cuál es el que empieza en la cifra menor, que en este caso sería esta, comienza desde k igual 0, ¿verdad? Y lo que hago es desarrollar ese término con ese valor de k. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo lo desarrollo, o sea, si yo sustituyo 0, 0, todo es 0, ¿verdad? Voy a tener un primer término desarrollado. Y la siguiente sumatoria ya empezaría no en 0, sino que empezaría en 1, ¿verdad? Entonces, así ya tendría las dos empezando en 1. Entonces, eso es lo que hago. Sustituyo, ¿verdad? Desarrollo el primer término de esta serie, ¿verdad? De esta, que es cuando k vale 0. Entonces voy a tener 0 más 2 por 0 más 1 por c sub 0 más 2 por x a la 0 más, como ya desarrollé el primer término, podría desarrollar otro, sí, pero no necesito, porque ya con este ya empieza en 1 el siguiente, ¿verdad? Si desarrollara otro término, entonces la sumatoria después empezaría en 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, la sumatoria es la misma, pero ahora empezando en 1, ¿verdad? Y luego la otra sumatoria que no le he tocado,
Y entonces aquí pues yo veo que queda 0 más 2 es 2, 0 más 1 es 1, C sub 2 y X a la 0 es 1. Entonces tengo un producto de todo eso. 2 por 1 por C sub 2 me queda 2 C sub 2 más. Y como estas sumatorias ya empiezan en el mismo índice y tienen la misma parte literal, entonces yo puedo perfectamente escribir una sola sumatoria que empieza en 1 de K más 2 por K más 1 por C sub K más 2 más C sub K menos 1 y puedo ahí de sacar de factor común el X a la K. ¿Okay? Y ahí ya tengo escrita como quería mi sumatoria bajo una sola, mi suma de sumatorias, mi suma, ¿verdad? Una suma de dos sumatorias. Escrito como una sola sumatoria. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y esto para qué sirve? Ahorita, pues, como les dije, ¿verdad? Al principio, es un método que necesitamos poder realizar para lo que viene después, que es resolver ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Entonces, pero lo primero es poder hacer esto, ¿ok? Poder escribir todas las sumatorias en una sola, ¿verdad? Así como está aquí. Y el camino es este, ¿verdad? Ahora, cada sumatoria, pueden haber más, ¿verdad? Cada una se va a analizar de forma individual, ¿verdad? Y al final, pues, voy a tomar como referencia la más alta y las más bajas voy a desarrollar los primeros términos para que todas me queden en el mismo valor, ¿verdad? Entonces, si hubiera una sumatoria que empezara en K igual 2, entonces tendría que desarrollar el primer término de esta y los dos primeros términos de esta otra, para que todas me quedaran comenzando en K igual 2. Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo, ¿verdad? En los ejemplos que salen, definitivamente. Entonces, y recuerden, ¿verdad? La referencia es tratar de llevar esto a X a la K, mediante esta sustitución. En la mayoría de los casos va a funcionar, pero si al hacer esta sustitución aquí me queda negativo, entonces por ahí esa no me funciona, tengo que buscar una que el valor más bajo que adopte sea 0, ¿verdad? 0. Y de ahí hago el ajuste con los demás. Pero si me queda negativo no me funciona, ¿verdad? No me funciona porque no comienzo la serie de valores negativos. Recuerden que el dominio de esta va de 0 a más infinito, ¿verdad? Entonces tiene que comenzar lo mínimo en 0, ¿verdad? Entonces, esto pues, y lo iremos viendo ahí en los ejemplos más de esto, pero necesito que ustedes pues sepan manipular la serie, ¿verdad? Es necesario que busquen ahí en el libro algunos ejercicios adicionales de manipulación. En el de SIL hay varios, ¿verdad? Propuestas para manipular la serie, ¿verdad? Y dejarlas en una sola sumatoria. Entonces, revísenlas, por favor, para poder hablar en el mismo idioma. Mi papá andaba tan quieta. Bueno, ahora ya vamos a empezar a hablar de cómo usar este método para resolver ecuaciones diferenciales. Esto solo era una pausa, ¿verdad? Que me tomo, una desviación que tomo para poder explicar esto, pero en realidad el tema comienza aquí, que es soluciones respecto a puntos ordinarios. Entonces tenemos que definir qué es un punto ordinario y su contraparte que es un punto singular, ¿verdad? Entonces, antes de entrar a la solución de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, respecto a eso, pasa lo siguiente. Supongamos que tenemos una ecuación diferencial de segundo orden de esta forma. ¿Okay? Una ecuación diferencial de segundo orden. Y ya saben que para llevarla a la forma estándar vamos a dividir todo, ¿verdad? Entre el primer coeficiente. Y nos quedaría escrito en una forma resumida, ¿verdad? Esto.
donde pues para dejarlo claro, P de X es A sub 1 de X sobre A sub 2 de X y Q de X es A sub 0 de X sobre A sub 2 de X. ¿Okay? Entonces, a partir de esta forma estándar, es que yo defino lo que es un punto ordinario. ¿Okay? Y la definición dice lo siguiente. El punto X igual a X sub 0, o sea, X sub 0 específicamente, es ordinario si al evaluarlo en P de X y Q de X, es decir, que nosotros evaluamos P de X sub 0 y Q de X sub 0, ¿verdad? Que son, recuerden, estas que están en la ecuación. Estas están definidas. O son analíticas, así le dicen en el libro, ¿verdad? Son funciones analíticas en ese punto. Pero eso solo es el nombre, ¿verdad? Lo importante es que estén definidas. ¿Qué me refiero con definidas? Si P de X es igual a 1 sobre X, entonces yo les pregunto, ¿será el punto X sub 0 un número ordinario, un punto ordinario? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes evalúan P de 0 y pasa esto. Y eso no está definido. Entonces, ese no es un punto ordinario. No es ordinario. Entonces, ahí viene la otra parte. Caso contrario, dice, es un punto singular. ¿Okay? Y bueno, ya vamos a ver por qué vemos esto de puntos ordinarios y singulares, ¿verdad? Pero ahorita es la definición. Ahora, vean ustedes, si yo cambio esto y digo, bueno, y este no, este es un punto singular entonces. Y X sub 0 igual a 1 será un punto ordinario. Entonces, cuando yo evalúo en la P de X, P de 1, entonces aquí obtengo 1 sobre 1. Y eso pues es igual a 1, ¿verdad? Y está definido, entonces tengo que probarlo. Recuerde que es con las dos, ¿verdad? Tengo que probarlo con Q de X. Suponiendo que Q de X fuera 1 sobre X cuadrado, por decir algo, entonces sería Q de 1, sería 1 sobre 1 al cuadrado, sería 1 también. Entonces, al estar definido en ambos, podemos concluir que este sí es un punto ordinario. Entonces, en este caso, X sub 0 era un punto singular y X sub 1 es un punto ordinario. Bueno, todavía pues no hemos entrado a ver qué tiene que ver eso con la solución, ¿verdad? Pero sí debemos de manejar el concepto de qué es un punto ordinario y qué es un punto singular, ¿verdad? Entonces, volviendo a un poquito más ejemplos, tengo esta ecuación diferencial de segundo orden. Y me preguntan si X sub 0 es singular o ordinario. Entonces, P de X, en este caso, ese X ya está en la forma estándar. Y Q de X es una constante que es 3. Entonces, cuando yo evalúo P de 0, me da igual a 0. Y Q de 0, pues como una constante, me da el mismo valor de la constante. Ambos están definidos, por lo tanto, este punto es ordinario, ¿verdad? Es un punto ordinario. Entonces, para la ecuación X sub 0 igual a 0 es un punto ordinario, para esta ecuación diferencial. ¿Okay? Veamos otra. Entonces, aquí me dicen que evalúe estos dos. X sub 0 igual a 0 y X sub 1 igual a 1. A ver cuál es ordinario y cuál es singular. Entonces, primero llevo esto a la forma estándar.
Me va a quedar así. Esta es la forma estándar. Entonces, identifico que P de X es 1 sobre X y que Q de X, en este caso, es una constante 1, ¿verdad? Entonces, para este punto, a este valor de X sub 0 igual a 0, al evaluar, pues, P de 0, tengo 1 sobre 0, es no definido, ¿verdad? Entonces, al no estar definido, este es un punto singular. Y ahí termina la evaluación. Ahora, con el otro, con X sub 0 igual a 1, pues P de 1 sería igual a 1 sobre 1, que es 1, entonces este está definido. Y Q de 1, pues en ese caso no hay problema porque es una constante, sigue siendo 1. Entonces, al cumplir los dos, al estar definidos los dos, es analítica, ¿verdad? Entonces es un punto, mejor dicho, es un punto ordinario. Entonces, ustedes tienen que saber, y por ahí a veces salen preguntitas de verdadero y falso, ¿verdad? Identifiquen si un punto es ordinario o singular, ¿verdad? Entonces, y de ahí los singulares tienen otras connotaciones que las veremos más adelante, ¿verdad? Pero hay que saber, hay que saber diferenciarlas con este criterio, ¿verdad? Bueno, entonces, imagínense, de momento ni siquiera he hablado cómo resolver una ecuación diferencial usando series de potencia, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer algo, nos desconectamos y al regreso comenzamos con ese tema, ¿verdad? Bueno, entonces, les decía, ¿verdad? Que no hemos todavía usado el método para resolver ecuaciones, solo hemos hablado pues, de la manipulación de series y de los puntos ordinarios y los puntos singulares, cómo identificarlos. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer para resolver una ecuación diferencial usando series de potencia? Bueno, aquí hay una suposición fundamental, y es que mi solución será una serie de potencia. Eso es, esto es una asunción que yo estoy haciendo, ¿verdad? Una serie de potencia, como la que le escribí y la definí al principio, ¿verdad? Esta va a ser mi solución. Entonces, por ahí, bueno, esto va formándose así, ¿verdad? Y, ok, al final de cuentas, yo lo que hago, mi respuesta va a ser, pues, una serie de potencia, y donde lo que yo voy buscando es escribirla en términos de de un solo coeficiente, ¿verdad? Ya eso lo veremos en su momento. Y la serie de potencias. Recuerden que esta serie de potencias, si ustedes la analizan, es un polinomio, ¿verdad? Es un polinomio. Entonces, mi solución va a ser un polinomio de grado n en este caso. Recuerden que como es serie, ¿verdad? N tiende a infinito. Ahora,
¿por qué nos detuvimos a hablar de puntos singulares o ordinarios? Bueno, resulta que si yo quiero que mi serie de potencia esté centrada en cero, porque va a ser mucho más sencillo, ¿verdad? Entonces, esto es como que yo diga, bueno, esto. Yo tengo que analizar si ese cero en el cual yo estoy centrando mi serie de potencia es un punto ordinario o un punto singular. Y si es un punto ordinario, o sea que yo puedo centrar mi serie de potencia en cero, yo puedo usar esta versión de la serie de potencia como solución. Al centrarla en cero, yo puedo usar esta, que es mucho más sencilla de manipular que esta otra. Porque si A vale 1 o A vale 2, ya me va cambiando, ¿verdad? Se me va haciendo más compleja la solución. Entonces, pero para que eso pase, X sub 0, o sea, A, pues precisamente A, debe ser un punto ordinario. Por eso es que hablamos desde el principio de poder identificar si es un punto ordinario o no. Y el punto ordinario que nos interesa identificar es 0. Definir si es ordinario. Si no lo es, hay otro método que veremos la otra semana, ¿verdad? Para resolver. El método que vamos a ver hoy es si 0 es un punto ordinario y entonces yo puedo utilizar esta serie de potencia. ¿Y qué ventaja tiene esta serie? ¿O por qué puedo usar series de potencia para resolver ecuaciones diferenciales? Porque como son familia de un polinomio, yo las puedo derivar. Yo puedo escribir esto como una primera derivada de esto, ¿verdad? Recuerden que x es mi variable, entonces sería n c sub n x a la n menos 1, aplicación directa del teorema. Y puedo sacarle una segunda derivada. Sería n por n menos 1, c sub n, x a la n menos 2. Y entonces, cuando yo me doy cuenta que puedo hacer esto con la serie de potencia, o si esto lo puedo hacer independientemente de si está centrada en cero o no, yo puedo sustituir en mi ecuación diferencial todo esto y a partir de ello despejar una solución. Ahora, ¿qué va a pasar? Que vean ustedes que en cada derivada va cambiando esto, ¿verdad? Y va cambiando este. Por eso entonces fue que de entrada vi cómo manipular las series para dejar todo escrito en una sola, ¿verdad? Entonces, por eso fue que hicimos el principio de la clase fue manipular esto, ¿verdad? Dejarlo en una sola serie, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo desemboca eso y cómo dejarlo en un solo índice. Pero ese es el procedimiento en realidad. Tengo mi ecuación diferencial, valido si este es un punto ordinario, y si es un punto ordinario, entonces yo puedo usar esta serie y sus respectivas derivadas, y las voy a sustituir en mi ecuación diferencial, y luego viene la manipulación y despejar una fórmula que me va a ayudar a encontrar la solución. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Vamos a agarrar un ejercicio, pues, bastante simple, ¿verdad? Porque obviamente, pues, hay ejercicios más complejos, pero de entrada este me pareció bastante sencillo, ¿verdad? Van a ver que igual el procedimiento es algo largo, ¿verdad? Pero nos va a servir como punto de partida, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tengo mi ecuación diferencial de segundo orden. Si hay otros métodos para resolverla, puede ser que sí, ¿verdad? O sea, pero de momento lo voy a hacer por serie de potencia. Lo primero que yo quiero determinar es si x sub 0 igual a 0 es singular u ordinario. Entonces recuerden que ahí lo que tengo que identificar es quién es P sub P de X y quién es Q de X. Como esto ya está en la forma estándar, ¿verdad? P de X, en este caso que es el que va con la primera derivada, no está, es 0. Y Q de X, pues es el que está junto a Y, que en este caso es X, ¿verdad? Ya está en la forma estándar. Y entonces, bueno, cuando yo sustituyo, yo evalúo P de 0, en la primera, pues sigue siendo 0, ¿verdad? Y cuando evalúo Q de 0,
X pues es 0. Entonces, en ambos casos está definido, por lo tanto, este punto es ordinario. Y como es ordinario, entonces yo puedo usar esta serie de potencia y sus respectivas derivadas para resolver mi ecuación diferencial. Entonces, puedo usar esta, como les dije, ¿verdad? Que la ejemplifiqué en el apartado anterior. Esta, ¿verdad? Centrada en 0, porque 0 es un punto ordinario, y sus respectivas derivadas. La primera, pues sería, que no la voy a necesitar aquí, pero igual la saco, ¿verdad? N se sube nx a la n menos 1. Y la segunda, perdón, más no. La segunda, que sería pues desde n igual 2 hasta infinito, de n por n menos 1 se sube x a la n menos 2. Bueno, ok, entonces aquí sí empieza lo bueno, ¿verdad? Cómo resolver la ecuación diferencial. Bien, lo primero que voy a hacer es que ya que tengo aquí y sub x y todas sus derivadas, voy a sustituirlas en la ecuación diferencial. Entonces, primero tengo segunda derivada, que es esta. Entonces la sustituyo. Tengo desde n igual 2 hasta infinito de n por n menos 1 se sube n x a la n menos 2. Más x y desde n igual 0 hasta infinito, que es esta, ¿verdad? Se sube n x a la n igual a 0. Entonces aquí en rojo yo sustituí, ¿verdad? La serie en la ecuación diferencial y me quedó esto. ¿Okay? Bien. Aquí hay que tener mucho cuidado con la manipulación algebraica, ¿verdad? Fácil confundirse. O que se le quede algo, en el siguiente paso se le borre. Este x a la 1, ojo, ese x que está afuera está a la 1, ¿verdad? Entonces lo voy a multiplicar. Y por leyes de potencia, pues la base se copia y las potencias se suman, me queda n más 1. ¿Okay? Entonces ahí tengo ya dos series de potencia. Y aquí es donde entra lo que vimos al principio. Yo quiero llevarlas, escribirlas como una única serie de potencia, ¿verdad? Entonces por eso vimos aquello al principio. Entonces, recuerden, primero quiero pasar esto, ¿verdad? A un solo término, ¿verdad? Voy buscando que sea x a la k. ¿Okay? Entonces, para que este sea x a la k, n, la sustitución que voy a hacer es que n es igual a k más 2. Y k sería entonces igual a n menos 2, parecida a la que hicimos en el ejemplo. Y en este caso de aquí, para que aquí me quede x a la k también, entonces n sería igual a k menos 1, y k al despejarlo sería n más 1. Bueno, entonces ahí sí son diferentes las sustituciones, ¿verdad? Recuerden, no están vinculadas, aunque son las mismas variables, no están vinculadas, ¿verdad? Y veamos cómo nos queda la serie ahora. Bien, como n vale 2, entonces k de donde vamos a comenzar va a ser 2 menos 2, va a comenzar de 0 hasta infinito. N es k más 2. N menos 1 va a ser k más 2 menos 1, va a ser k más 1. C sub n es, pues será C sub k más 2, ¿verdad? Porque se cambia el subíndice. Y aquí queda, pues, k más 2 menos 2, x a la k. Bien, aquí en la segunda serie, bueno, como comienza desde n igual 0, entonces 0 más 1 va a comenzar desde k igual 1 hasta infinito. C sub k menos 1, porque sustituimos el n. X a la k menos 1 más 1 va a quedar x a la k igual a 0. Entonces casi ahí ya pasamos todo a x a la k, ¿verdad? Pero no comienzan en el mismo índice. Este comienza en 0 y este comienza en 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desarrollar el primero, cuando k es igual a 0,
para que en el siguiente término me comience en 1. Entonces, cuando k vale 0, es 0 más 2 por 0 más 1. Entonces, va a ser 2 por 1 por c sub 0 más 2, será c sub 2, x a la 0, más, ahora ya la sumatoria, entonces me va a comenzar en 1, k más 2, k más 1, c sub k más 2, x a la k. O sea, la misma, pero ahora ya comienza en 1, que es lo que quiero, ¿verdad? Y entonces ya tengo mi serie, ¿verdad? Tengo mi serie escrita, que la puedo escribir, mejor dicho, en una sola serie, ¿verdad? Entonces, me voy a pasar aquí. Bueno, 2 por 1 por c sub 2 por x a la 0, me queda 2c sub 2 más, pues ya puedo hablar de una sola serie, ¿verdad? Sumatoria desde k igual 1 hasta infinito de k más 2 por k más 1 c sub k más 2 más c sub k menos 1, saco el x a la k de factor común, ¿verdad? Y es igual a 0 todo. Recuerden que la ecuación toda es igual a 0, ¿verdad? Bien. Entonces, lo que he hecho es manipular lo que hicimos al principio, ¿verdad? Solo que ya metido en una ecuación, por eso va igual a 0, ¿verdad? En aquel caso no. El ejemplo que hicimos al principio de la clase. Y ahora viene aquí algo importante. Bien, este valor me va a servir después. Y esto que me quedó adentro me va a formar algo que se llama la fórmula de recurrencia. Fórmula de recurrencia. Entonces, aquí trabajo por separado. Bueno, 2c sub 2 es igual a 0, porque toda la ecuación está igual a 0. Entonces, de aquí yo despejo que c sub 2 es igual a 0. Este valor es importante, me va a servir mucho después. Ahí lo tengo guardado. Y con la fórmula de recurrencia lo que hago es despejar para el índice, pues, que va a tener para el coeficiente que va a tener su índice más alto, que va a ser, pues, en este caso, k más 2. Siempre para cualquier valor de k va a ser más alto que k menos 1, ¿verdad? Entonces despejo, ¿verdad? O sea, lo igualo a 0, k más 2 por k más 1, c sub k más 2 menos c sub c sub k menos 1 igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque recuerden, toda la ecuación está igualada a 0. Y despejo para c sub k más 2 y me queda negativo c sub k menos 1 sobre k más 2 por k más 1. Y esto, jóvenes, es lo que llamamos la fórmula de recurrencia. Con esa fórmula de recurrencia yo voy a encontrar quién es C sub 2, bueno, C sub 2 ya está definido. Quién es C sub 3, quién es C sub 4, quién es C sub 5, quién es C sub 6 y así. Pero en términos todo de C sub 1 y C sub 0, que son las que no quiero tener 20 coeficientes. Recuerden una cosa. Si esta es mi solución, yo estoy diciendo que esto desarrollado es C sub 0 más C sub 1x más C sub 2x cuadrado más C sub 3x al cubo y sigue, ¿verdad? Entonces, lo que yo estoy haciendo, lo que la fórmula de recurrencia me logra es escribirme todas estas, C sub 2, C sub 3, C sub 4, todas en términos de estas dos y que solo tenga máximo 2, ¿verdad? En algunas habrá una, ¿verdad? Todo va a quedar en términos de una sola, un solo coeficiente, ¿verdad? Pero máximo 2, C sub 0 y C sub 1. Ese es el gol. Y una vez que yo lo tengo, ya tengo mi solución. ¿Okay? Entonces, y eso me lo va a dar la fórmula de recurrencia. Entonces, voy a escribir aparte. Había concluido que C sub 2 era igual a 0. Y había sacado que mi fórmula de recurrencia era así.
Entonces, observen que mi serie comienza en K igual 1, ¿verdad? Ahí lo planteé yo. Entonces, la fórmula aquí, pues yo voy a comenzar desde K igual 1, desde ahí va a ser mi primera evaluación. Entonces, sustituyo el valor de K en todos esos puntos y voy a tener C1 más 2 es 3. Entonces, C sub 3 va a ser igual a menos 1 menos 1, C sub 0. Y aquí 1 más 2 y 1 más 1 va a ser pues 3 por 2. 3 por 2. Entonces, ahí ya escribí C sub 3 en términos de C sub 0. ¿Okay? Al final, como les digo, yo quiero escribir todo en términos de C sub 0 y de C sub 1. Bueno, cuando K es igual a 2, entonces voy a tener C sub 4. C sub 4 va a ser igual pues a 2 menos 1 es C sub 1 menos C sub 1 sobre 2 más 2, 4 por 3. 4 por 3. Cuando K vale 3, entonces voy a tener C sub 5, ¿verdad? Voy a ver 3 más 2 igual a 5 de 3 menos 1, C sub 2 sobre 3 más 2, 5 por 4, 5 por 4, pero C sub 2, recuerden que de entrada habíamos definido que era igual a 0, entonces todo esto da 0, C sub 5 es igual a 0. Cuando K vale 4, entonces voy a tener C sub 6 igual a C sub 3 negativo, ¿verdad? C sub 3 sobre 6 por 5. Y por ahí C sub 3 ya estaba definido aquí, vean. Entonces C sub 3 es C sub 2, C sub 0 sobre 3 por 2, entonces va a ser C sub 0 sobre 2 por 3 por 5 por 6. ¿Okay? Bueno, menos por menos da más, por eso se vuelve positivo, ¿verdad? Y luego para abajo solo multiplico lo que está en los denominadores, ¿verdad? Sustituyendo C sub 3 aquí, ¿verdad? Entonces ya ustedes van viendo que me va a ir quedando todo en términos de C sub 0 y de C sub 1. Vamos a ver la siguiente. K igual 5 es C sub 7 igual a C sub 6 negativo sobre, perdón, C sub 4, perdón. K igual 5, C sub 4 sobre 7 por 6. Y C sub 4 habíamos dicho que era C sub 1 sobre 4 por 3, entonces va a ser C sub 1 sobre 3 por 4 por 6 por 7. Entonces vean ustedes cómo C sub 6 me queda definido en términos de C sub 0, C sub 7 me queda definido en términos de C sub 1, ¿verdad? Vamos a hacer otro. Este sería C sub 8 igual a menos C sub 5 sobre pues 8 por 7, ¿verdad? Pero C sub 5, vean que es 0, entonces este también se vuelve 0, ¿verdad? Bien. Por ahí puedo seguir sacando, ¿verdad? Algunos valores más de K. Sin embargo, con esto yo ya puedo sacar una solución. Vuelvo. La solución que yo estoy proponiendo es esta. Recuerden, lo dije al principio, ¿verdad? Y de ahí sacamos la derivada. ¿Qué es esto? Esa es mi serie de potencia. Más C sub 6, X a la 6, más C sub 7, X a la 7, y sigue, ¿verdad? Entonces, yéndome aquí, con lo que he determinado, pues puedo decir lo siguiente. Mi solución va a ser esta serie de potencias. C sub 0 más C sub 1X. Luego sería C sub 2X cuadrado, pero C sub 2 es 0, ¿verdad? Entonces ese término no va. Porque 0 por X cuadrado es 0. Luego sigue C sub 3. C sub 3 es este de aquí, entonces no sería más, sino que sería menos C sub 0 sobre 3 por 2.
x al cubo. Este era C sub 0, C sub 1, C sub 2 no existe, 0, C sub 3, C sub 4 es este de aquí, entonces menos C sub 1 sobre 4 por 3, x a la 4, este sería C sub 4, ¿verdad? X a la 4. Luego C sub 5 es 0, entonces no lo escribo. C sub 6 es C sub 0 sobre 2 por 3 por 5 por 6. C sub 6, x a la 6, ¿verdad? C sub 7, entonces sería pues C sub 1 sobre 3 por 4 por 6 por 7, x a la 7. C sub 8 no existe, y bueno, y esto obviamente sigue, ¿verdad? Pero entonces yo ya tengo un principio aquí para mi solución, ¿verdad? Mi solución escrita en términos de dos coeficientes. Y bueno, por ahí en el libro dicen, las agrupamos de acuerdo al coeficiente. Entonces, por ejemplo, una de las soluciones, solo con los C sub 0 sería C sub 0 menos C sub 0 sobre 3 por 2x al cubo, más C sub 0 sobre 2 por 3 por 5 por 6, x a la 6, y sigue, ¿verdad? Esa sería una. Y la otra sería con C sub 1, sería C sub 1x, menos C sub 1 sobre 4 por 3, x a la 4, más C sub 1 sobre 3 por 4 por 6 por 7, x a la 7, y sigue, ¿verdad? Entonces, esta sería las soluciones, ¿verdad? En serie de potencia para la ecuación que planteamos originalmente. ¿Okay? Escrito únicamente en términos de dos coeficientes, C sub 0 y C sub 1. ¿Okay? Entonces, es al final de cuentas lo que vamos buscando. La solución nosotros ya la tenemos desde el principio, desde que planteamos aquí. Esta es la solución. Y todo el procedimiento que hacemos es para cambiar estos coeficientes, todos estos, a términos de estos dos. Entonces, todo el trabajo que hacemos, toda la manipulación de la serie, todo esto, es para llegar a la fórmula de recurrencia, que finalmente es la que me ayuda a expresar todas estas, ¿verdad? En términos de C sub 0 y de C sub 1. ¿Okay? Ese es el procedimiento para resolver ecuaciones usando series de potencia. Bien, el martes vamos a hacer otros ejercicios, ¿verdad? Y pues cerraríamos con las soluciones en torno a puntos singulares, ¿verdad? Esta solución, recuerden, es respecto a puntos ordinarios, ¿verdad? Ordinarios. ¿Sí? ¿Hay alguna forma de identificar la ecuación diferencial que se tiene que hacer por serie de potencia? Normalmente, si ninguno de los métodos que hemos visto no funciona, pues definitivamente pues tendría que ser por serie de potencia, ¿verdad? Si no es Cauchy-Euler, si no es de coeficientes constantes, si no la podemos hacer por separación, o sea, o por cualquiera de los métodos vistos en primer parcial, entonces, pues sería de potencia. En el examen, en realidad, ahí se le dice, ¿verdad? Resuelva por medio de serie de potencia, o sea, ahí se le especifica. Y digamos, para efectos de procedimiento, ¿cuántos términos tendríamos que encontrar más o menos? Porque ahí usted llegó hasta acá igual 6. Sería más o menos hasta ahí. Sí, sí, ya con eso usted tiene una idea aproximada del comportamiento de la serie. Ok. Bueno, entonces, estudiar esto, ¿verdad? Hay muchos ejercicios en SIL para que lo apoyen y seguimos el martes, ¿verdad? Con este principio ustedes ya, en realidad el procedimiento es igual para cualquier otra ecuación, ¿verdad? De este tipo. Lo que va variando es la cantidad de términos. La prueba del sábado viene de este tema, ¿verdad? Porque la anterior fue de Cauchy-Euler, ¿verdad?
chequear nada más la forma. Okay, ahí les confirmo por el Telegram si viene de esto o no, ¿verdad? No recuerdo en este momento, pero ahorita no me deja entrar. Ya tengo la otra clase, entonces ahí les confirmo. Está bien, Lick, gracias.